del Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 8, en el versículo 31. San Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eterno Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites leer esta porción bíblica. Es tu palabra, Señor, son tus expresiones manifestadas. En aquel tiempo es palabra, Señor, que no deja de ser. Es palabra que hasta el día de hoy se manifiesta y resuena en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque creo con todo el corazón que aquí, en este lugar, hay ovejas dispuestas a oír tu voz. Recuerdo tu palabra que dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y estas me siguen. Sé que acá hay conocidos por ti. Sé que hay ovejas, Señor, que están dispuestos a oír. Y no solo a oír, sino a seguir tras tu voz. Bendícenos en esta tarde, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Oro, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, para que nos unjas para hablar tu palabra. Y la misma unción esté para oír tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A ver, el día en que Jesucristo entrega su vida allí en la cruz del Calvario, bendito Dios, tenemos antecedentes de que su costado fue herido, ¿cierto? Y de ese costado nace la iglesia. Así como Eva vino a existencia del costado de Cristo. ¿Se acuerdan? De una de las costillas de Adán, Dios formó a Eva. Y vino a existencia para ser ayuda idónea de Adán. La idea de Dios es que Eva siempre esté al lado de Adán, como ayuda idónea. Eva vino a existencia para caminar con Adán, para que ya no sean dos, sino una sola carne. Es más, vemos en ese principio que Adán dice al ver a Eva: esto es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. ¿Se acuerdan? Será llamada varona porque del varón fue tomada. Eva viene a existencia para ser carne de su carne, para ser hueso de su hueso, para ser vida de su vida, para caminar en unidad con Adán. Les vuelvo a reiterar, la iglesia nace del costado de Cristo, del costado herido de Cristo nace la iglesia. Y así como Eva vino para tener unidad con Adán, así también la iglesia vino a existencia para tener unidad con Jesucristo. Entonces, es lo que yo debo entender. Yo no hablo de cosas muy sublimes, muy elevadas, no hablo de misterio, hablo de cosas básicas. Hablo no el abecedario del Evangelio, sino las vocales del Evangelio. No le hablo de la Z, sino de la A.
Lamentablemente hoy en día la iglesia se ha hecho insensible a las cosas básicas. Nos hemos echado al bolsillo las cosas sencillas, las cosas primordiales. Le hablo de algo primordial, de algo que yo y usted debemos saber a cabalidad. El día en que Dios me llamó, el día en que Dios le llamó a usted, lo llamó con esta finalidad. Así como Eva vino a existencia para caminar en unidad con Adán, así también la iglesia a existencia vino del costado de Cristo para caminar en unidad con Cristo. Es algo básico, sencillo de entender. Y es lo primero que yo debo entender y usted debe entender cuando conoce este evangelio. Cuando alguien no conoce este principio, no ha empezado. Ni siquiera ha empezado. Dios me llama y Dios le llama a usted. Y el día en que Dios nos llamó, debemos saber que Él nos llama para que este propósito se lleve a cabo. El propósito de que conozcamos a Cristo y tengamos unidad con Él. ¿Se está entendiendo? No hay otro propósito más sublime, más elevado de Dios para con nuestra vida, sino que que al ser llamados por Él, sepamos caminar en unidad con Cristo. Y yo ya estoy preguntando, ¿qué tipo de unidad tiene usted con Cristo? ¿Qué tipo de relación está teniendo usted con Cristo? ¿Cómo usted ha venido caminando durante todo el tiempo en el Evangelio? ¿Cómo ha estado caminando? ¿Ve que la gente hoy dice, yo camino en tal congregación? Yo hace 10 años que estoy caminando, 20 años que camino. El asunto es cómo han estado caminando. ¿Cómo está su relación con Cristo? Cuando Dios nos llamó, nos llama para que conozcamos a Cristo y en este conocer a Cristo, en esta comunión con Cristo, la unidad sea preciosa. Preciosa. ¿Es usted como pámpano en la vid? Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Está realmente como pámpano inserto en la vid? Jesucristo dijo, el que me oye estas palabras y las hace, le diré a quién es semejante. Es semejante al prudente que edifica su casa sobre la roca. Viene el río y la lluvia y el viento sopla con ímpetu contra esa casa y la casa no cae. Porque está fundamentado en la roca. Se entienda, la casa somos nosotros, la roca es Cristo. Nuevamente allí estamos siendo enseñados, exhortados a que si Dios nos llamó a este evangelio es para que permanezcamos en unidad con Cristo. Como pámpano en la vid, como casas en la roca. ¿Han oído ustedes que la roca es Cristo? Y pregunto, ¿cuántos de ustedes están edificando su vida en Cristo? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo mi vida puesta en Cristo? Soy como casa que está fundamentado en Cristo. Digo, ¿en dónde usted está fundamentado? ¿En dónde usted está siendo edificado? ¿En dónde? ¿O es solo gente que viene a congregarse? Y no hay diferencia entre usted y un católico. Bendito Dios. ¿Ve que la gente católica se congrega? ¿Ve? Solo se congregan. Y muchos de ellos son fieles a esto de congregarse, pero su relación con Cristo no tiene ningún sentido
la vida que ellos llevan con Cristo. No hay ningún tipo de relación con Cristo. Son católicos, apostólicos y romanos. Fieles a la liturgia, fieles a los dogmas, a los mandamientos, fieles a las peregrinaciones que ellos hacen. Son católicos, apostólicos y romanos, fieles a la doctrina romana. ¿Cuál es la diferencia entre muchos que se congregan en la iglesia evangélica, un católico, apostólico y romano? Muchos hoy se congregan simplemente en las congregaciones nuestras. Señor, ayúdanos, Dios. Solo se congregan. Pero no saben lo que es vivir una vida en unidad con Cristo. Están muy lejos de caminar en unidad con Cristo. No caminan como pámpanos en la vida, ni son como casas que están fundamentados en la roca. Esto es decir, no saben lo que es estar complementados, unidos, ligados al Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, Dios. Bendito es tu nombre. ¿Les parece duro lo que estoy diciendo? ¿Ah? Siéntase confrontado. Yo nunca espero que usted se ría, ni espero que usted me aplauda cuando predico una palabra. Es más, alguien puede gozarse y decir es verdad lo que se me ha dicho. O bien enójese y moléstese, párese y mándese a cambiar y ódieme siempre que me vea. Ahí va el pesado, sea como es, hijo de Dios o hijo del diablo. Pero manifiéstese, amando la palabra o despreciando esta palabra. Creo que, hermano, este es el tiempo de definición. Así es mi Dios también. Es tiempo de definirse. ¿Van a seguir caminando así? ¿O se van a convertir al Señor de verdad? Bendito Dios. Fíjese que el mundo se está definiendo. Los que estaban en el closet están saliendo del closet. Se están definiendo. Ya no están ocultando el homosexualismo. Están diciendo soy homosexual. ¿Ve? Se están definiendo. Las lesbianas se están definiendo. Ya no se ocultan. Están diciendo soy. Mire, si el mundo se está definiendo a esa perversidad, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuándo nos vamos a definir? ¿Somos o no somos? ¿Somos de Dios? ¿Somos del mundo? Esto es definirse. Frío o caliente. Este es el tiempo de definición. Y vuelvo a reiterar, si el mundo se está definiendo, ¿cuándo usted se va a definir? ¿Hasta cuándo va a caminar con un pie adentro y un pie afuera? ¿Hasta cuándo va a estar claudicando en dos pensamientos, como dijo el profeta a Israel en sus días? Le dijo a Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si creen que Dios es Baal, sigan a Baal. Pero si creen que el Dios que nos sacó con mano fuerte, con mano poderosa de Egipto es Dios, entonces sigamos a Dios. Pero no podemos caminar en dos pensamientos. Gloria a Dios. Entre el mundo y Dios, entre lo sacro y lo profano. Entonces, si el mundo se está definiendo, ¿cuándo nos vamos a definir nosotros? Como dijo un gringo, esto es trubí o no trubí, ser o no ser. Entonces, como dije al principio, le predico una iglesia descarriada. Y no digo descarriada porque estoy con ustedes. La iglesia de este tiempo. No mirando denominación, corporación. No, la iglesia de este tiempo. Camina teniendo una actitud de descarriada. Aunque fuimos llamados para caminar en unidad con Cristo. Así fue
en el principio, si revisamos lo que es el principio de la iglesia, con el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿se acuerdan? El Espíritu, Cristo mismo metiéndose en las vidas de aquellos 120, a un Pedro predicando aquel sermón, gente convirtiéndose por multitud, y cómo la gente se convertía a la palabra, y cómo ellos todo lo compartían en común. La iglesia. Nos maravillamos de la iglesia de ese principio. Nadie decía tener nada suyo propio. Una iglesia ejemplar. Fíjese usted que tanta virtud había en la iglesia de aquel principio que aún la sombra de los apóstoles sanaban a los enfermos. Ahora, ¿por qué tanta virtud? ¿Por qué tanto poder en la iglesia de este principio? ¿Por qué? Porque esa iglesia del principio tenía unidad con Cristo. Ellos eran vida de la vida, eran espíritu del espíritu. A ellos se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Por qué? Porque se parecían a Cristo. Era tanta la unidad que tenían con Cristo que se parecían a Cristo. Se movían como Cristo, hablaban como Cristo, se vestían como Cristo. Se parecían a su Señor, a su Maestro. Había un parecido por la unidad que tenían. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia empezó a tener problemas. Se metió un montón de cosas dentro de la iglesia, como es chisme, como es discordia, como es rencilla, espíritus. Se metieron en las congregaciones y vemos a un apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan? Una iglesia con palabra, con ciencia, una iglesia que tenía abundancia de dones, que aparentemente tienen que ser espirituales, porque a veces se cree que una iglesia espiritual es espiritual porque tiene abundancia de dones. Que espiritual es aquella iglesia que hizo vigilia y tanta profecía y tanta danza y tanto cántico. ¿Ve? Predicadores saltando más de 1 metro en el púlpito, hablando lenguas. Decimos que espiritual es aquella iglesia. Bien, Corintio tenía palabra, tenía ciencia y tenía abundancia de dones. Sin embargo, el apóstol le escribe a esta iglesia diciendo: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Con palabra, con ciencia y con abundancia de dones. Pero Pablo les dice: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Es que alguien con palabra puede ser un carnal. Es que alguien con ciencia, con palabra profunda, con revelación, con todo y eso es un carnal. Y he visto a gente que dice ser profeta y he visto a gente que dice tener un don de sanidad y todo lo demás, sin embargo son carnales. Hoy en día en las líneas pentecostales se cree que espiritual es saltar y gritar. Se cree que espiritual es danzar, es profetizar. Sin embargo, los profetas de hoy en día dentro de las congregaciones son los más carnales. ¡Aleluya! Son los que menos quieren con la palabra, son los que menos quieren con la verdad. Hoy en día le hablamos a un profeta un poquito fuerte, un poquito golpeado, le hablamos la verdad, lo instruimos con la verdad, se enojan, se molestan y se van buscando otro lugar donde lo acojan y le crean. Es la razón de por qué aquí en Loncoche andan muchos profetas deambulando de congregación en congregación. No se sujetan a la palabra. Entonces, un espiritual no es espiritual porque tenga algún don.
son carnales. Se entienda, espiritual es tener unidad con Cristo. Cuando alguien logra la unidad con Cristo, la unidad con el Señor, la unidad con la palabra, cuando alguien logra ser un oidor y un hacedor de la palabra, cuando alguien logra ser como casa fundamentado en la roca, este es espiritual. Cuando alguien logra este alto nivel de unidad con Cristo, empieza en él o en ella a manifestarse el fruto del Espíritu. Y eso es mayor que cualquier don. El fruto del Espíritu es mayor que cualquier don. Y cuando toco este tema, tengo que decir que muchas veces alguien dice tener un don que Dios nunca le dio. Cree que fue Dios, mas nunca Dios le dio tal don. Es la razón del por qué. Estoy diciendo que del 100%, el 95% de las manifestaciones que se dan hoy dentro de las congregaciones pentecostales, el 95% son demonios manifestándose. Espíritus incorrectos, espíritus humanos manifestándose. Hermano, es que me llama la atención que alguien que no ame la palabra, alguien que no ame la corrección, alguien que no ame la exhortación, esté danzando y profetizando. Y que Dios le esté usando. Siempre digo que para danzar, que para profetizar, primero hay que ser espiritual. Nadie es espiritual porque danza o profetiza. No, digo que para danzar, para profetizar, para imponer manos sobre los enfermos, para que se manifiesten con un don dentro de las congregaciones, antes tienen que ser espiritual. Y para ser espiritual hay que tener unidad con Cristo. Hay que tener unidad con la palabra. Los hermanitos deben amar la palabra, deben amar la corrección. Si aquí hay profetas que son de Dios, si aquí hay hermanos que tienen dones espirituales y estos realmente son de Dios, el pastor los va a citar para corregirlos, para enseñarles. Vendrán corriendo, vendrán gustosos, porque un hombre espiritual realmente ama la corrección, ama la enseñanza, ama la exhortación. Una profeta, un hombre que dice tener un don espiritual, amará el que se le corrija, el que se le enseñe, amará la palabra. Yo no le presto tribuna a alguien que no tenga estas características. Dudo de aquel que no ame la palabra y me venga a profetizar. No creo que sea de Dios. No estoy predicando el tema este. Ayer estuve hablando sobre esto en la iglesia de un pastor más allá. Solo esto es una pincelada con respecto a lo que es ser una iglesia espiritual o lo que es ser un hombre espiritual. El asunto está, hermanos, que Dios nos ha llamado para tener unidad con Cristo. Traté de decirle, Eva sale del costado de Adán, ¿cierto? Para que Adán diga de ella, esto es hueso de mi hueso, es carne de mi carne. Y Eva debe caminar en unidad con Adán. Un día ella se apartó de Adán. Se separó de Adán y se fue sola a lo prohibido. ¿Se acuerdan? Y cuando ella se apartó de Adán y fue sola a lo prohibido, ella vino a ser vulnerable del que andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Vulnerable a la serpiente. Entonces la iglesia, cuando nace del costado de Cristo, camina en unidad con Cristo. Y es por eso que la vemos como la vemos en el principio, poderosa. Poderosa. Aun la sombra de ellos sanaban a los enfermos. Una iglesia poderosísima, ¿por qué? Porque tenían unidad con Cristo, se parecían a Cristo, se les llamó a ellos cristianos. Pero con el tiempo
se descuidó esta. Se descuidó la iglesia. Y al descuidarse la iglesia se metieron espíritus incorrectos que hasta el día de hoy hacen nido dentro de nosotros, dentro de nuestras congregaciones. Se metió chisme. Hay chisme acá. Se metió discordia. Se metió rencilla. Se metió envidia. Que hoy en día espíritus que hacen nata dentro de nuestras congregaciones y que nos mantienen divididos. El apóstol Pablo dice: os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Luego dice: más temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo manifiesta cierto temor, que así como Eva fue seducida, también la iglesia sea seducida. Fíjese usted que el apóstol le escribe a Timoteo y le habla a Timoteo acerca de cómo sería el carácter de los hombres en los posteros tiempos. Y allí habla del carácter. Y hay un listado de cómo serían los hombres de la iglesia en los posteros tiempos. Hay un listado. Y termina ese listado diciendo que estos tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ello. Amén. Y empieza la iglesia a alejarse, a apartarse de Cristo, de la palabra, que es Cristo mismo. Y les cito otro texto bíblico que está allí en Apocalipsis, la primera iglesia de Éfeso. Allí está el Espíritu hablándole a esta primera iglesia: algo tengo contra ti. ¿Qué tiene ahora el Señor contra la iglesia? Algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la llama al arrepentimiento. El primer amor de la iglesia es Cristo. Él dijo: el que no dejaré padre, madre, casa, tierra por mí, no es digno de ser mi discípulo. En otras palabras, Él es el primer amor. Pero la iglesia se apartó de ese primer amor. Y así empezó la iglesia a alejarse, a apartarse de Cristo hasta los días de la iglesia de la Odisea. Y en los días de la Odisea vemos nosotros que esa iglesia es tipo la iglesia de este tiempo final. Es decir, es tipo nosotros. Una iglesia que no es fría ni es caliente. Una iglesia que es tibia, pero que no reconoce su tibieza. Es más, es tan hipócrita la iglesia de la Odisea que está diciendo: soy rica y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Más el espíritu que lo conoce todo dice que es desventurada, que es pobre, que está ciega y que está desnuda. En otras palabras, le dice el Espíritu a la iglesia de la Odisea: oye, esta es tu realidad. Y la llama también al arrepentimiento. Entonces, tengo motivo del por qué decir: hoy yo, predicador, le hablo a una iglesia descarriada. Esté con ustedes o esté en cualquier lugar de este país, sé que estoy delante de una iglesia descarriada. Estamos en esta condición, que no estamos del todo allegados a Cristo. Estamos tanto en Cristo como en el mundo. No estamos dando lo que Dios quiere que demos. Nos falta unidad. Unidad con el Señor. Nos falta ser realmente como casa fundamentado en la roca. Nos falta ser como pámpanos inserto en la vid. Esto es para aquellos que tengan oídos para oír. Solo el que tenga oídos para oír dirá: yo sé que lo que dice ese hermano es verdad.
Solo los verdaderos pueden decir, esa es mi condición. Los hipócritas, hijos del diablo, siempre serán hipócritas, hijos del diablo. Los tales jamás van a cambiar. Se van a morir en esa condición. Un hijo de Dios puede estar en esta condición, en condición de tibieza. Pero por cuanto es un hijo de Dios, reconocerá ante esta palabra y dirá, es verdad. Así estoy yo, necesito acercarme al Señor. Necesito tener comunión con el Señor. Me acercaré al Señor. Ayúdame, Señor. Pero los caraduras, hijos del diablo que están infiltrados en las congregaciones, jamás van a decir tal cosa. Harán oídos sordos a esta palabra y caminarán siempre, siempre como siempre encaminados. No van a cambiar. La palabra se manifiesta para que los que tengan oídos para oír, oigan. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y yo le hablo a la gente que ha dicho que ha creído en Él. ¿Cuántos pueden decir que no creen en Él? Usted está aquí porque ha dicho que cree en el Señor Jesucristo. También lo dice un católico, también lo dice un mormón, también lo dice un testigo de Jehová. Todo religioso dice que cree en Él, que cree en Jesucristo. Y yo estoy seguro que si le pregunto a cada uno de ustedes si cree en Jesús, ninguno de ustedes me va a decir que no cree. ¿Ustedes son creyentes? ¿Son creyentes? Están calladitos, ¿ah? No están como anoche. Entonces la palabra es para aquellos que dicen creer, que dicen creer. Y Jesús les dice a estos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, de lo que hablamos, ¿cierto? Dios nos ha llamado para permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios me llama, hermano, y lo primero que hace Dios al llamarme, revelarme a Cristo. Cuando Dios le llamó a usted, no sé cuándo le llamó, pero cuando Dios le llamó, lo primero que hace Dios es revelarnos a Cristo para que le conozcamos y seamos sus discípulos. Una expresión que muchas veces se desconoce dentro de las congregaciones. No se habla de lo que es discipulado. ¿Es realmente usted un discípulo? ¿Sabe lo que es ser un discípulo de Cristo? Lo primero que debo saber, lo primero que debo aprender es ser un discípulo de Cristo. Si usted dice creer, entonces permanezca en su palabra para que así sea un discípulo. Y permanecer en la palabra, ya he dicho, es ser un oidor y un hacedor de la palabra. Nadie dice que permanece en la palabra si no es un oidor y hacedor. Nadie permanece en la palabra si solamente es un oidor y nunca hace lo que oyó. Fíjese que es lo primero. Le hablo de la A, de las vocales, la A, y no le hablo del abecedario. Le hablo de lo primero que cada creyente debe entender. En la palabra de los dos cimientos vemos que hay un segundo individuo donde Jesús dice, mas todo aquel que me oye estas palabras y no las hace. Les diría que es semejante al tonto que edifica una casa en la arena. Viene el río, la lluvia, el viento sopla con ímpetu contra esa casa y la casa cae y la ruina es grande. Mire, ese también oyó la palabra, ¿ve? También la oyó.
también se compró una Biblia de esa, de estudio. Y también quiso llenarse de información. Y solo esto fue, se llenó de información, pero nunca hizo la palabra. Nunca puso la palabra en práctica. Entonces alguien puede saber y conocer la Escritura, pero si nunca pone en práctica la Escritura, si nunca pone en práctica lo que sabe, es contemplado como el tonto que edifica una casa en la arena. Señor. Entonces, Jesús le habla a los que dicen creer en Él. A estos les dice, hey, ustedes que dicen creer en mí, permanezcan en mi palabra. Para que así sean mis discípulos. Es lo primero. Es lo primero. Solo permaneciendo en su palabra seremos sus discípulos. El 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando damos este paso, hermano, de creer, permanecemos en su palabra y somos así sus discípulos. Y cuando somos sus discípulos recién conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Mire, la gente que aún no es libre y lleva tiempo dentro del Evangelio es porque no conoce la verdad. Hay gente con ataduras dentro de las congregaciones, llenas de mundo, llenas de vicios, llenos de raíces de amargura, no son libres, no pueden ser libres, no pueden, les cuesta ser libres. Por años caminando con ataduras, con cadenas, y no son libres. No son libres porque no conocen la verdad. Santo eres Dios. ¿Cuándo se conoce la verdad? Cuando se es un discípulo. ¿Y cuándo se es discípulo? Se es discípulo cuando sabemos permanecer en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿ve?, os hará libres. Entonces podemos decir este pasaje de la Escritura de atrás para adelante. Y podemos decir, la gente es libre cuando conoce la verdad. Y nadie conoce la verdad si no es un discípulo. Y para ser un discípulo debemos permanecer en la palabra. ¿Ve? Señor Jesucristo. No le hablo de algo profundo. No le hablo de misterios. Estos no son misterios. Esto es las vocales del Evangelio. Es lo primero del Evangelio. Es lo que primero debemos saber y entender dentro del Evangelio. Fíjese que en los tiempos de Jesús, cuando la gente venía a Jesús, Jesús le enseñaba esto. A los nuevecitos le enseñaba esto. Le decía a los nuevos, le decía, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que ame más a su papá y a su mamá que a mí no puede ser mi discípulo. El que no sabe aborrecer su vida no puede ser mi discípulo. Le enseñaba cosas como esta, diciéndole en otras palabras, yo soy prioridad. Entiendan, yo soy prioridad. Soy vuestro primer amor. Y la gente se convertía a esa palabra. ¿Se entiende? Dura, pero se entiende, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir, hermanos? Hermana en el Señor. Jesús hablándole a los judíos que decían creer en Él, hoy hablándole a esta congregación que dice creer en Jesucristo. Y el Señor es sencillo en sus palabras, en sus expresiones. Él nos dice que permanezcamos en su palabra, para que así seamos sus discípulos.
y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Así es, mi Dios. Amén. Más claro no puede ser el Señor. Amén. Y conoceréis la verdad. Cuando predicamos de esta forma, de esta manera, tratando de no andar con tanto rodeo, hermanos, con tanta teología, sino la idea es ser directo para que se entienda. Soy un predicador que habla directo, no ando con mucho rodeo, porque mi finalidad es que usted entienda. Enójese conmigo o no se enoje, pero yo solo trato de que usted entienda Gloria a Dios. que estamos faltos. Amén. Debemos entender que estamos faltos. Y vuelvo a decir, un hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, reconocerá que está falto. Reconocerá que necesita de Cristo, necesita acercarse al Señor. Nos falta conocer al Señor. Y conocer al Señor es tener una buena relación con Él. Yo quisiera conocer al pastor. Y espero que él también me quiera conocer. Conocer, siempre lo digo, es relacionarse. Mientras más conversemos, mientras más compartamos, más le conoceré y más me conocerá a mí. Cuando usted más se relaciona a alguien, le conoce. Dentro de la iglesia hay gente que no se conoce porque nunca se relacionan. Esa gente que viene y se va sin despedirse siquiera de nadie. Esa gente nunca va a ser conocida, ¿cierto? Porque no se quieren relacionar con nadie. Entonces, cuando uno conoce al vecino, cuando uno le visita, cuando uno está con él, cuando uno comparte la vida que uno tiene con él y él también la comparte con nosotros. Entonces, conocer a alguien es cuando nosotros nos relacionamos con ese alguien. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo conocemos a Jesucristo? Cuando sabemos relacionarnos con Él. Entonces, el asunto es que usted sepa cómo relacionarse con Jesucristo. Usted se puede relacionar con Jesucristo oyendo la palabra y haciendo la palabra. Es la forma, es la manera de tener una vida en relación con Él. A muchos en aquel día, termino con esto, a muchos el Señor les va a decir en aquel día, en el día final, a muchos que le dirán en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo le va a responder el Señor? ¿Cómo? A ver, ustedes que son buenos para hablar. ¿Cómo le va a responder el Señor en aquel día? ¿Ah? ¿Así? ¿Así le va a decir? Ellos le van a decir al Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y el Señor les va a responder, no os conozco. No os conozco. Y ya hemos dicho, y usted ha entendido, que conocer a alguien es relacionarse con ese alguien, ¿cierto? Entonces Jesús le está diciendo, nunca me he relacionado con ustedes. Nunca. Y si Jesús nunca se relacionó con ellos, indica una cosa, que nunca Él lo autorizó a profetizar, a echar fuera demonios, ni a hacer milagros. Nunca Jesús tuvo relación con ellos y por ende nunca lo autorizó el Señor a ellos a hacer tal cosa. Y aquí es donde yo pregunto, si no fue Jesús, ¿quién los autorizó? Es por eso que yo digo que de la mucha cantidad de manifestaciones que hoy se dan en las iglesias, son demonios manifestándose. Mucha gente que danza y profetiza, pero no tienen ninguna comunión con Cristo, no aman la palabra.
Son demonios metidos en ellos. Profetizando correctamente, seguramente. Echando fuera demonios. Otros haciendo milagros, pero lejos de la palabra. No os conozco, nunca me relacioné contigo. Apartado de mí, hacedores de maldad. Es la razón de por qué la urgencia, hermanos, de este predicador, de llamarlos a todos al arrepentimiento. Es porque la urgencia de este predicador es llamarlo al arrepentimiento para que nos volvamos a Cristo. Debemos volvernos a Cristo. Pónganse de pie, por favor. Y estoy terminando con esto, con esta simple expresión. Debemos volvernos a Cristo.